La batalla de Arnhem fue la batalla por la ciudad de Arnhem en el este de los Países Bajos en el curso de las operaciones militares aliadas, llevadas a cabo del 17 de septiembre al 26 de septiembre de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Después de operaciones ofensivas decisivas en Francia y Bélgica en el verano de 1944, los miembros de la coalición anti-Hitler estaban listos para comenzar las hostilidades en los Países Bajos. El mariscal de campo británico Bernard Montgomery propuso una ofensiva en el norte en el Valle del Bajo Rin, permitiendo al segundo ejército británico cruzar la línea Siegfried y atacar el Ruhr. El 17 de septiembre de 1944, los aliados lanzaron la operación holandesa. Se lanzaron tropas aerotransportadas en los Países Bajos para ocupar puentes y ciudades clave a lo largo de la línea de ataque. Fuerzas de la Primera División Aerotransportada Británica con el apoyo del Regimiento de Planeadores Británico y la Primera Brigada de Paracaidistas Polaca aterrizaron cerca de Arnhem para capturar los puentes sobre el Niederrhein. El 30 Cuerpo del Ejército Británico debía proporcionar refuerzos para el aterrizaje dentro de 2 o 3 días después de la siembra. Las tropas británicas aterrizaron a cierta distancia de sus objetivos planificados y pronto encontraron una resistencia inesperada. Entre los defensores se encontraban las unidades de la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen y la 10ª División Panzer SS Frundsberg. Solo una pequeña parte de la fuerza de aterrizaje pudo llegar al puente del automóvil de Arnhem, mientras que la mayor parte de la división fue detenida en las afueras de la ciudad. El 30 Cuerpo de Ejército no pudo avanzar hacia el norte como estaba planeado y proporcionar refuerzos a la fuerza de desembarco debido a un puente destruido en su camino. Después de 4 días de enfrentamientos, los paracaidistas del puente fueron reprimidos. El resto de las unidades quedaron atrapadas al norte del río. Los refuerzos que llegaban de los polacos y del 30 Cuerpo, así como los vuelos de suministro de la Royal Air Force, no pudieron llegar allí. Después de 9 días de lucha, los restos de las tropas aerotransportadas fueron evacuados durante la Operación Berlin. Debido a la falta de puentes seguros a través de Niederrhein, las fuerzas de la coalición anti-Hitler no pudieron avanzar más y la línea del frente se estableció al sur de Arnhem. La primera división aerotransportada perdió casi las 3/4 partes de su fuerza. En septiembre de 1944, las tropas de la coalición anti-Hitler habían completado victoriosamente la Operación Falaise, que fue crucial para el éxito de toda la operación de Normandía, y persiguieron los restos de las fuerzas de la Wehrmacht esparcidas por el norte de Francia y Bélgica. El mando aliado tenía la intención de continuar la ofensiva en un amplio frente en Alemania y los Países Bajos. Sin embargo, el mariscal de campo británico Bernard Montgomery propuso un plan audaz para marchar hacia el norte en dirección a la Gelderland holandesa, evitar la línea defensiva de Siegfried y abrir el camino al centro industrial alemán en el Ruhr. Inicialmente, se propuso que la ofensiva fuera llevada a cabo por las fuerzas de unidades británicas y polacas, con nombre en código Comet. Pronto, el plan fue revisado y ampliado significativamente, involucrando a casi todo el primer ejército aerotransportado aliado y recibiendo el nombre en clave Market Garden. Según el plan de Montgomery, la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos debía capturar puentes clave frente a la ciudad holandesa de Eindhoven. La 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos debía capturar cruces clave en Nijmegen, y la Primera División Aerotransportada Británica, apoyada por un regimiento de planeadores y la Primera Brigada de Paracaidistas Polaca, debía capturar 3 puentes sobre el Rin en Arnhem. El primer ejército aerotransportado fue dirigido por el teniente general estadounidense Lewis Brereton. Sin embargo, durante la operación aerotransportada, el mando fue confiado a su adjunto, el teniente general británico Frederick Browning. El segundo ejército británico, liderado por el 30 Cuerpo de Ejército, debería comenzar a moverse después del desembarco, proporcionarle refuerzos y cruzar el Rin en 2 días. Si la operación tenía éxito, se abrieron las puertas a Alemania y a finales de año, toda la guerra en Europa podría haber terminado. A medida que la 6ª División Aerotransportada Británica se recuperan de la Operación Tonga y la posterior lucha en Normandía, la tarea de capturar los puentes sobre el Rin fue asignado a la Primera División Aerotransportada Británica bajo el mando del mayor general Roy Urquhart. La división estaba formada por 3 brigadas de infantería, 2 paracaídas y un planeador, apoyadas por baterías de artillería y antitanques, así como por cuerpos de ingeniería, transporte y médicos. Una parte significativa de la división estaba familiarizada con las operaciones aerotransportadas británicas en el norte de África y Sicilia, especialmente la Primera Brigada de Paracaidistas y la Primera Brigada Aerotransportada. Ahora, las divisiones de la división debían luchar juntas por primera vez. Antes de la próxima operación, la división se reforzó significativamente. Bajo el mando de Urquhart, entraron 1.200 soldados del Regimiento de Planeadores británico, lo que aumentó la división en 2 batallones.
Pequeños destacamentos de comandos holandeses y señaladores estadounidenses formaban parte de la división. La primera brigada de paracaidistas polaca también fue transferida bajo el mando de Urquhart para participar en la operación de captura de los puentes. Antes de que la división tuviera la tarea de capturar los puentes de carreteras, ferrocarriles y pontones a través del Rin en Arnhem y mantenerlos durante 2 o 3 días antes de la llegada del 30 Cuerpo de Ejército británico. Desde el principio, Urquhart estuvo muy limitado en su elección de métodos de entrenamiento y despliegue de tropas para la batalla que se avecinaba. Las unidades de transporte tenían una cantidad limitada de equipo, lo que no permitía lanzar simultáneamente una división completa en el lugar correcto. Además, el comandante del destacamento de transporte, el general de división Williams, dijo que solo sería posible una salida por día. Esto significaba que se necesitarían 3 días para transferir todas las fuerzas. El número limitado de áreas adecuadas para el aterrizaje de planeadores y la imposibilidad de volar demasiado cerca de Arnhem debido a las defensas aéreas de la ciudad obligó a Urquhart a planificar zonas de caída, DZ, y zonas de aterrizaje, LZ, hasta 13 kilómetros de Arnhem en el lado norte del río. Debido a la necesidad de proteger los puentes, los suburbios y las zonas de caída para posteriores entregas de suministro de tropas aerotransportadas fueron para defender el perímetro de 29 kilómetros, esperando refuerzo. Urquhart decidió el primer día de operaciones enviar la primera brigada de paracaidistas comandada por Gerald Latvery y la primera brigada aerotransportada comandada por Philip Hicks. La brigada de Hicks con cuerpo de artillería, ingeniería y médico debía aterrizar en las zonas de aterrizaje S y Z y garantizar la seguridad del resto de las zonas de aterrizaje. 3 batallones de la brigada de paracaidistas Latvery aterrizarían en la zona de lanzamiento X y 3 grupos separados de puentes de captura. El segundo batallón del regimiento de paracaidistas, al mando del teniente coronel Homfrost, era el que tenía que seguir por el río hasta el centro de Arnhem y capturar los puentes de carretera y ferrocarril, así como el puente de pontones entre ellos. El teniente coronel Fitch del tercer batallón de paracaidistas tuvo que pasar por Arnhem-Oosterbeek para ayudar en la captura de un puente vial y tomar posiciones en el este de la ciudad. El primer batallón de paracaidistas del teniente coronel Dovie debía proceder al norte de la línea del ferrocarril para tomar alturas al norte y noroeste de Arnhem. Al día siguiente los paracaidistas tuvieron que unirse a la cuarta brigada de paracaidistas bajo el mando de John Hackett. Acompañados por la artillería y las fuerzas restantes de la primera brigada aerotransportada, debían aterrizar en la zona de caída y la zona de aterrizaje X. Los 3 batallones de Hackett debían proporcionar refuerzos en las posiciones al norte y noroeste de Arnhem. La primera brigada de paracaidistas de Polonia aterrizaría el tercer día al sur del río en la zona de caída K, junto con la artillería, que tendría que ser entregada a la zona de aterrizaje L en planeadores. La brigada debía fortalecer su posición en el este de la ciudad. Después de eso, la primera brigada aerotransportada tuvo que cambiar de posición para cubrir Oosterbeek desde el oeste, y la primera brigada de paracaidistas tuvo que tomar defensas en el lado sur. Después de llegar y asegurar el campo de aviación del 30 Cuerpo de Ejército británico, se suponía que Dillon aterrizaría en la 52 División de Infantería Británica para apoyar a las tropas al norte del Rin. El resto de las unidades debían seguir al 30 Cuerpo. A lo largo de la operación, los grupos 38 y 46 de la Royal Air Force de Gran Bretaña debían llevar a cabo la entrega de refuerzos, utilizando el segundo día la zona de aterrizaje L y los días siguientes la zona de liberación V. Debido a la inteligencia mal organizada, los aliados no esperaban ninguna resistencia alemana seria durante la operación. Según la información disponible, se esperaba la presencia de un pequeño número de fuerzas de reserva. Muchos creyeron que esta operación conduciría al final de la guerra. Algunos, contando con la ocupación de Alemania durante algún tiempo, se llevaron artículos para descansar. El oficial de inteligencia del primer ejército aerotransportado Brian Urquhart recibió información del 21 Grupo de Ejércitos Británicos en Bélgica y de la resistencia holandesa que están presentes en las cercanías de las tropas blindadas de Arnhem. El reconocimiento aéreo enviado para verificar los datos confirmó la información. El teniente general Browning ignoró esta información en preparación y ordenó enviar a Urquhart al hospital. El mando principal de las fuerzas aliadas estaba al tanto de la presencia de 2 divisiones de tanques de la Wehrmacht cerca de la ciudad, pero también optó por ignorar este hecho. Esta información también se conocía a partir de mensajes secretos de alto perfil del enemigo interceptados y descifrados por Bletchley Park. Durante la liberación de Amberes el 4 de septiembre, la 11 División Blindada Británica ha causado daños considerables a las fuerzas alemanas en los Países Bajos. Sin embargo, un enganche de aliados en la frontera holandesa del Reich dio tiempo para reagruparse y reorganizar el ejército. Además, esto complicó enormemente los intentos posteriores de los aliados de averiguar el número exacto de fuerzas enemigas opuestas.
Poco antes de la operación aliada, el comandante del grupo de ejércitos B de la Wehrmacht, el mariscal de campo Walter Model, trasladó su cuartel general a Arnhem y se dedicó a reconstruir las defensas del área y coordinar la reorganización de las unidades dispersas. Así, al inicio del desembarco anfibio, la ciudad ya contaba con cierta protección. Al oeste de Arnhem se encuentra el grupo de batalla del general alemán Hans von Tettau, en número equivalente a 7 batallones y compuesto por todo tipo de unidades alemanas, como infantería, fuerza aérea, armada, tropas de las SS. El grupo incluía el batallón de entrenamiento de la 16 División Panzergrenadier SS Reichsführer SS bajo el mando del SS Sturmbannführer Sepp Kraft, quien jugó un papel decisivo en el comienzo de la próxima batalla. En Arnhem mismo había una guarnición de la ciudad bajo el mando del general de división Friedrich Kassing. Además, el segundo cuerpo Panzer, bajo el mando del SS Obergruppenführer Wilhelm Dietrich, estaba estacionado al norte de Arnhem para reparaciones y reorganización. El cuerpo estaba formado por los restos de la 9ª División Panzer SS de Walter Arzeroelstaufen y la 10ª División Panzer SS de Inzarmel-Frundsberg. A pesar del daño significativo sufrido durante la reciente salida del cerco, el cuerpo estaba compuesto principalmente por veteranos experimentados, lo que significaba una capacidad de combate significativamente mayor de la que los aliados podían esperar de él. Además, ambas divisiones como parte del cuerpo de tanques fueron especialmente capacitadas para operaciones antiaéreas. Durante la formación de ambas unidades pasaron entrenamientos mensuales, a la espera de equipos, y han pasado los últimos 15 meses, aprendiendo las mejores tácticas de guerra contra los paracaidistas, tanto en el aula como en los ejercicios de campo. La 9ª División Panzer incluía una brigada de granaderos de tanques, un batallón de reconocimiento, un batallón de artillería, 2 baterías de unidades de artillería autopropulsadas y un batallón de tanques. No está claro exactamente cuántas personas sobrevivieron después de la operación Falaise. Algunas fuentes creen que solo la 9ª División tenía hasta 6.000 hombres. Otros creen que entre ambos quedaron en un total de 6.000 a 7.000 soldados. Además, las unidades holandesas aliadas con los alemanes estaban presentes en Arnhem. Estas formaciones se incorporaron al ejército alemán y estaban formadas principalmente por delincuentes, desviadores y miembros del movimiento nacionalsocialista. A medida que avanzaba la batalla, más y más fuerzas del Reich entraron en acción. Adolf Hitler reconoció que la defensa en los Países Bajos debería ser una prioridad, por lo que durante toda la batalla los alemanes recibieron refuerzos del distrito militar de Wesel y de las Fuerzas Armadas bajo el mando del general Friedrich Christiansen. El modelo organizó el envío de nuevas unidades inmediatamente a la batalla para evitar problemas con la logística y también formó grupos de ametralladoras y batallones para batallas callejeras. Con cada día que pasaba, la fuerza militar alemana crecía, mientras que los refuerzos británicos disminuían. Para el 21 de septiembre, el quinto día de la batalla de Arnhem, el número de tropas alemanas superaba en número a las fuerzas aliadas 3 veces y ha seguido creciendo. Del día 1 al 17 de septiembre, antes del comienzo del aterrizaje, la aviación táctica de la Fuerza Aérea Británica, junto con la 8ª y 9ª Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, llevado a cabo un intenso bombardeo de la zona. El objetivo eran conocidos cañones antiaéreos y guarniciones alemanas en las cercanías de la ciudad. Los primeros en llegar al lugar a las 12:40 p.m. fueron los paracaidistas, que debían marcar las zonas de aterrizaje de los planeadores y paracaidistas antes de la llegada de la fuerza principal. Seguir el desembarco no encontró mucha resistencia, y a las 14:45 horas reunidos los batallones estaban listos para proceder con la ejecución de sus tareas. La primera brigada aerotransportada bajo mando Philippix tomó posiciones defensivas alrededor de las zonas de aterrizaje. La primera brigada de paracaidistas dirigida por Gerald Latvery estaba lista para moverse hacia el lado este del puente. A pesar de las pequeñas pérdidas de equipo durante la transferencia, la unidad estaba bien equipada y funcionaba de acuerdo con el plan. Los alemanes no estaban preparados para el aterrizaje e inicialmente se sintieron confusos. El mariscal de campo Model cree erróneamente que los paracaidistas enviados a su captura abandonaron inmediatamente su cuartel general en Ostervike y se establecieron en el este de Arnhem en Doetinchem, tomando inmediatamente la conducción de la batalla bajo su control personal. La 10ª División Panzer SS Frundsberg fue enviada al sur para contrarrestar el desembarco estadounidense en Nimega y defender el área entre el Bajo Rin y Baal. La 9ª División Panzer SS Hohenstaufen permaneció para defender Arnhem. La 9ª División a estas alturas ya se estaba preparando para regresar a Alemania y Einsatzmel estaba en Berlín, buscando más refuerzos. Se le ordenó regresar inmediatamente a Arnhem mientras su unidad se preparaba para la batalla. El comandante de artillería estante Obersturmbannführer Ludwig Spindler en los plazos organizó un pequeño grupo de combate 120. Se trasladó al oeste hacia Ostervika y tomó posiciones defensivas para evitar la invasión de los británicos en el centro de Arnhem.
Un batallón de reconocimiento al mando del Hauptsturmführer Viktor Grabner se les ordenó moverse hacia el sur, cruzando el puente de la carretera al anochecer. Inicialmente no se ordenó a ninguna unidad alemana que defendiera el puente. El comandante de la guarnición de Arnhem, el general de división Friedrich Kassing, fue asesinado por paracaidistas del tercer batallón de paracaidistas en su camino hacia el cuartel general, lo que ha generado cierta confusión en la gestión de la protección de la ciudad. Solo a última hora de la tarde se ordenó a un batallón de la 10ª División SS que defendiera el puente. En el momento del desembarco, solo el batallón de entrenamiento de la 16 División Panzergranaderos SS Reichsführer SS bajo el mando del SS Sturmbannführer Sepp Kraft era una unidad organizada en el lugar correcto. El avance aliado se ralentizó muy pronto. La exploración fue emboscada en el flanco norte de la línea defensiva y Kraft retrocedió. El primer y el tercer batallón de paracaidistas también se enfrentaron a las defensas de Kraft y pasaron el resto del día tratando de sortearlas. El tercer batallón se dirigió al sur y se detuvo a pasar la noche en Ostervike. El primer batallón se dirigió al norte, pero se encontró con un grupo del Obersturmbannführer Spindler y no pudo continuar el movimiento. Entonces Dowie abandonó el plan actual y decidió ayudar a Frost en el puente. El batallón se trasladó al sur de Ostervik por la noche. Solo el segundo batallón no encontró una resistencia seria en su camino. Sin embargo, los soldados se ralentizaron por los saludos de los civiles holandeses, por lo que solo alcanzaron su objetivo al final de la tarde. El puente ferroviario fue volado por ingenieros alemanes tan pronto como los aliados se acercaron a él, y el puente de pontones carecía de una sección central. Los marines bajo el mando del mayor David Atamu Ortera vieron a la unidad Grabner cruzar el puente. La mayor parte del batallón, con un total de 740 hombres, marchó hacia el centro de Arnhem y debido a un descuido en la defensa alemana, pudo capturar el extremo norte desprotegido del puente de carretera. El teniente John intentó capturar la parte sur del puente, pero el intento no tuvo éxito. Todos los intentos posteriores con el uso de lanzallamas solo llevaron a prender fuego a las vigas recién pintadas del puente. Sin embargo, los británicos lograron afianzarse en la posición ocupada y rápidamente rechazaron a las tropas alemanas que se habían acercado para asegurar la defensa del puente. En este momento, la primera brigada aerotransportada se dispersó para garantizar la seguridad de las zonas de aterrizaje. El segundo batallón regimiento de South-Staffordshire tomó Wolfece, el primer batallón plataforma fronteriza para la defensa de la zona, dejando caer X dispersos dentro de la zona y comuna Rencún. El séptimo batallón de guardias escoceses tomaron la defensa, dejando caer la zona y aquí tendieron una emboscada al mob del batallón holandés, que estaba dirigido a Arnhem-Dede. Los cuarteles generales de artillería y división se encuentran en Wolfece y Ostervike, donde se desplegaron las viviendas del Hospital Militar Médico. La ofensiva aliada se complicó enormemente por la falta de buena comunicación entre las unidades en las importantes etapas iniciales de la operación. El alcance de las radios de los paracaidistas estaba severamente limitado por la zona boscosa. Por lo tanto, mientras avanzaban, los batallones perdieron contacto con el cuartel general de la división, que permaneció en el área de las zonas de aterrizaje. Del día 2 al 18 de septiembre, al amanecer del día siguiente, la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen continuó proporcionando refuerzos a las defensas alemanas. La división Sepp Kraft de noche dio media vuelta y se unió a la escuadra que defendía a Ludwig Spindler, entró bajo su mando. Las fuerzas de Spindler aumentaron tanto que pudo dividirlas en dos grupos de batalla. Su línea defensiva ahora bloqueaba todo el lado occidental de Arnhem. Los vacíos en la defensa a lo largo del río, que aprovecharon la noche anterior, el teniente coronel John Frost con el segundo batallón de paracaidistas fueron completamente eliminados. Incluso antes del amanecer del primero y tercer batallón abandonaron Ostervik e intentaron hacer los defensores alemanes desde el sur, repitiendo efectivamente la maniobra del segundo batallón, con la esperanza de irrumpir tras ellos hasta el centro de Arnhem. Tropezando con las fortificaciones, durante varias horas los paracaidistas intentaron romper la línea de defensa alemana. Sin embargo, las tropas constantemente repuestas de Spindler resistieron y a las 10 de la mañana, el avance británico se detuvo. Por la tarde siguió un ataque aliado más organizado, pero este también fue rechazado. General de división Urquhart, intenté retirarme al cuartel general de la división en Ostervike, pero fui aislado de él y junto con dos oficiales, me vi obligado a refugiarse en la casa de la familia holandesa. Latvery resultó herido y también se vio obligado a esconderse. Al mismo tiempo, en el puente de las tropas alemanas de la 9ª División Panzer SS estaba rodeado por el batallón Frost, lo aisló del resto de la división. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el batallón de reconocimiento de la División Panzer. Desde la misma mañana, las tropas alemanas probaron la fuerza de la primera brigada aerotransportada británica. Fighting Group General Theta atacó la posición fronteriza de los aliados. Se produjeron pequeños enfrentamientos cerca de la zona de aterrizaje X, que, sin embargo, no fue suficiente para obstaculizar seriamente el aterrizaje de los planeadores.
En la zona de descenso de la zona I, el batallón holandés de las SS inició operaciones activas con un batallón de la Guardia Fronteriza Escocesa, lo que podría complicar la llegada de refuerzos. No hubo comunicación con la fuerza de asalto que llegaba, por lo que fue imposible advertirles sobre el ataque. Al mismo tiempo, debido a la falta de comunicación, la segunda ola del aterrizaje no pudo advertir a la primera sobre el retraso en su llegada debido a la niebla en Inglaterra. La cuarta brigada de paracaidistas al mando de John Hackett, acompañada de artillería, aterrizó unas horas más tarde de lo previsto. Los paracaidistas aterrizaron pasadas las 15 horas bajo fuego enemigo. Varios aviones y paracaidistas fueron derribados. Sin embargo, la llegada de una brigada completa permitió a los holandeses tomar la delantera, quienes fueron derrotados y se rindieron en masa. A pesar de las dificultades, en general, las pérdidas totales entre los paracaidistas fueron insignificantes. Sin embargo, el cambio en la situación en Arnhem llevó al hecho de que las tareas también cambiaron. El 11 Batallón de Paracaidistas y las fuerzas restantes de South Staffordshire fueron enviados a Arnhem para ayudar a abrirse paso hacia el puente. Después del anochecer, se unieron al 1er y 3er Batallón de Paracaidistas. La decisión de Hicks de enviar el 11 Batallón a Arnhem debilitó a la 4ª Brigada de Paracaidistas, de lo que sirvió para protestar contra Hackett. Dio el mando de una división de la Guardia Fronteriza Escocesa para proteger la zona de aterrizaje L para la llegada segura de refuerzos el martes. Los 10º y 156 batallones de paracaídas se trasladaron al norte de la línea ferroviaria para ocupar las posiciones planificadas al noroeste de Arnhem. Sin embargo, después de la colisión del batallón 156 de las fuerzas principales de la 9ª División Panzer SS después de la División de la Oscuridad, dio un paso atrás en la noche. Poco después de la llegada de los refuerzos al área L, se realizó el primer viaje de suministros. A pesar de que la mayor parte del suministro se reinició con éxito, solo una pequeña cantidad ha sido recibida por paracaidistas, ya que el área no estaba bajo el control total británico. Debido a la falta de comunicación por radio, los paracaidistas no pudieron advertir a los pilotos sobre esto. La falta de control total sobre las zonas planificadas se convirtió más tarde en un problema grave para los aliados. Del día 3 al 19 de septiembre, con la aproximación de South Staffordshire y el 11 Batallón de Paracaidistas en la posición del 1er y 3er Batallón de Paracaidistas al oeste de Arnhem, los británicos sintieron que ahora tenían la fuerza suficiente para abrirse paso hasta las posiciones de Frost en el puente. Dovie tenía la intención de atacar al enemigo antes del amanecer, sin embargo, debido a un informe erróneo sobre la derrota de Frost, el ataque fue cancelado. El error en el informe se aclaró poco antes del amanecer, pero debido a la prioridad de la tarea de apoyar a los paracaidistas en el puente, se decidió continuar la ofensiva. El avance en un frente estrecho fue liderado por el 1 Air Batallón de Paracaidistas, apoyado por los remanentes del 3er Batallón de Paracaidistas. El batallón de South Staffordshire cubrió el flanco izquierdo, mientras que el 11 Batallón se movió ligeramente por detrás. Al amanecer, el 1er Batallón fue visto y detenido por el fuego de la línea defensiva alemana. Atrapadas en un área abierta bajo un intenso fuego desde 3 lados, las principales fuerzas británicas perdieron sus filas y se retiraron con pérdidas. El batallón de South Staffordshire fue aislado, solo sobrevivieron unas 150 personas. El 11 Batallón, que apenas había participado en combate antes, ahora estaba superado en número en posiciones abiertas mientras intentaba tomar la altura hacia el norte. Staffordshire también intentó afianzarse en la altura, pero fue en vano. Después de que quedó claro que no había posibilidad de atravesar la línea defensiva, unos 500 supervivientes de 4 batallones se retiraron hacia el oeste hacia la fuerza principal a 5 kilómetros de Oosterbeek. Allí fueron recibidos por el comandante del regimiento de artillería Thompson, que formaba la mayoría de los soldados de la línea defensiva, al mando del mayor Robert Kane, 800 metros antes de las posiciones de artillería. Al amparo de la batalla, el general Urquhart logró abrirse paso de regreso al cuartel general en Oosterbeek, donde pudo evaluar por primera vez la fuerza de las fuerzas alemanas. En este momento, en Gran Bretaña, una vez más, la niebla impidió la salida de refuerzos. 35 planeadores de la tercera ola de tropas, que se suponía que llegarían a la 1ª brigada de paracaidistas polaca, fueron arrestados más tarde, que tuvo graves consecuencias. Al norte de la línea ferroviaria, los batallones 156 y 10 se enfrentaron con la línea defensiva alemana al intentar capturar el terreno elevado al norte de Oosterbeek. El avance de los batallones fue detenido por posiciones alemanas bien defendidas. Como resultado, en la segunda mitad del día permanecieron en sus posiciones originales. Para fortalecer la defensa de las posiciones aliadas y para que las unidades no fueran aisladas al norte de la vía férrea, Urquhart les ordenó regresar a Wolfeze y Oosterbeek. La retirada se libró con los alemanes perseguidores bajo el mando del SS Sturmbannführer Sepp Kraft a través de la zona L, donde una unidad de guardias fronterizos escoceses esperaba la llegada de la brigada de paracaidistas polaca.
Los refuerzos de planeadores llegaron justo en medio de la retirada, lo que provocó batallas inmediatas con los alemanes y grandes pérdidas entre los polacos. Las unidades aliadas se retiraron hacia el suroeste a través del ferrocarril, reunidas en un bosque en el lado sur, donde la mayoría de ellas había pasado la noche. Por la tarde, la primera gran misión de suministro de la Royal Air Force con 164 aviones estaba programada para la entrega de 350 toneladas de paracaidistas de carga. Los alemanes esperaban tales acciones, por lo que movieron 5 baterías antiaéreas con anticipación específicamente para atacar vuelos de suministro. Tan pronto como el avión entró en la zona de tiro, 10 aviones fueron derribados. A pesar del coraje de los pilotos, los paracaidistas solo pudieron recibir 28 toneladas de carga. La zona quinta todavía estaba en manos de los alemanes, pero los pilotos británicos no lo sabían, ya que no hubo informes de esto en el Reino Unido. La unidad de Frost continuó manteniendo posiciones en el área del puente de carretera, pero sin suministros y refuerzos, su posición se volvió cada vez más difícil. Los alemanes se dieron cuenta de que la infantería aliada no podía atravesar su línea defensiva para acudir en ayuda de Frost, por lo que con la ayuda de tanques, artillería y morteros, comenzaron a destruir sistemáticamente los edificios que albergaban a los británicos. La aviación alemana, debido a la falta de apoyo aéreo de los aliados, también participó en esto. Del día 4 al 20 de septiembre, para el 20 de septiembre, las fuerzas aliadas no fueron suficientes para organizar otro intento de abrirse paso hacia las posiciones de Frost. De los 9 batallones de infantería, solo uno sigue activo, es una división entera, mientras que otros sufrieron grandes pérdidas y se dispersaron. Urquhart tomó la difícil decisión de establecer un perímetro defensivo alrededor de Ostervika que en realidad no deja ninguna posibilidad al segundo batallón de paracaidistas. Al mantener inactivo el servicio de transbordadores, Urquhart esperaba resistir hasta la llegada del 30 Cuerpo, que iba a establecer un nuevo punto de apoyo en el Rin, restableciendo el servicio de transbordadores. La situación en la parte oriental de Oosterbeek se ha estabilizado en comparación con los retrocesos del día anterior. Numerosos grupos de batalla defendieron los accesos a la ciudad. El mayor Richard Lonsdale tomó el mando de los grupos remotos que se habían alejado de Arnhem el día anterior y cuyas posiciones fueron sometidas a los ataques alemanes más severos antes de retirarse al perímetro defensivo principal. El sector de Lonsdale siguió siendo la principal línea de defensa en la parte sureste del perímetro. Las fuerzas del regimiento de la frontera escocesa tomaron posesión de la parte occidental de la ciudad, llenando parcialmente los vacíos en la defensa de la dirección norte. A medida que más fuerzas se retiraron al nuevo perímetro defensivo, se reorganizaron para formar un perímetro defensivo en forma de dedo, utilizando el sur del Rin. Por la mañana, las unidades mixtas de Wolfece comenzaron a retirarse a Oosterbeek, varias de ellas fueron rodeadas y capturadas. El 156 batallón de paracaidistas dirigido por John Hackett fueron encadenados y refugiados en un barranco a 400 metros al oeste del perímetro defensivo de Oostervika. Solo a última hora de la tarde, unos 90 de ellos se infiltraron en las fuerzas del regimiento fronterizo defensor. La oferta de este día fue ligeramente mejor que la del día anterior. Finalmente, se envió un mensaje al Reino Unido indicando un nuevo punto de entrega en Oosterbeek. A pesar de esto, algunos aviones todavía llevaron la carga a la zona de aterrizaje Z, donde cayó en manos de los alemanes. Los soldados alemanes utilizaron señales británicas para indicar el área de entrega y muchos pilotos no pudieron distinguir el lugar real de entrega de los falsos. 10 aviones fueron derribados cerca de Arnhem, solo el 13% de la carga entregada cayó en manos de los británicos. Frost aún logró comunicarse por radio con el comando del desembarco y descubrió que lo más probable es que los refuerzos no tengan que esperar. Poco después, alrededor de la 1:30 p.m., Frost sufrió una lesión en la pierna por un ataque de mortero. El mando pasó al mayor Gough, pero al final del día la posición se volvió inadecuada para la defensa. Cuando muchos de los edificios con los heridos se vieron envueltos en llamas, hubo una pausa de 2 horas en la batalla. Los heridos, incluido Frost, fueron hechos prisioneros. A las 5 de la mañana siguiente, la resistencia en el puente había cesado. En las últimas horas de la lucha, se envió un mensaje de radio desde el puente. No fue recibido por los británicos, pero fue interceptado por los alemanes, quienes notaron que terminaba con las palabras: sin municiones, Dios salve al rey.